Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. De verdad espero que este día los esté tratando de maravilla, que estén llenos de energía positiva y listos para un buen rato de chismorreo y análisis. Hoy, mis queridos suscriptores, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé por los comentarios y mensajes que me envían, que les apasiona, el amor, la pasión y, más concretamente, esa historia de amor que nos robó el corazón a muchos, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta pareja, que nos conquistó con su innegable química tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue siendo un tema recurrente en nuestras conversaciones y en las redes sociales, un verdadero objeto de fascinación colectiva. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y relájense porque hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de ese flechazo que sintió Hande por Kerem. Será un viaje lleno de emociones, anécdotas jugosas, análisis profundos y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa. Y antes de que nos lancemos de lleno, como siempre, si eres nuevo por aquí y este es tu primer vídeo en mi canal, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de mis vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí, en serio. Me anima muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Todos recordamos con una pizca de nostalgia y cariño la serie Sengal Camp, ¿verdad que sí? Aquel fenómeno televisivo que nos tuvo enganchados semana tras semana. Fue allí, precisamente entre las luces brillantes, los guiones llenos de diálogos chispeantes, las indicaciones del director y la magia inherente al arte de la actuación, donde Hande Erçel y Kerem Bürsin se unieron para dar vida a los inolvidables Eda YLDZ y Serkan Bolat. Sus personajes, con sus constantes idas y venidas, sus marcadas diferencias que a menudo generaban conflicto, pero también con esa irresistible atracción que parecía emanar de la pantalla, nos mantuvieron pegados a nuestros televisores, ansiosos por saber qué pasaría en el siguiente episodio. Pero lo que muchos de nosotros, los fans más perspicaces, sospechábamos desde el principio era que esa química palpable, esa conexión tan especial y evidente, iba mucho más allá de la simple interpretación de un papel. Intuíamos que había algo más, una chispa real que incendiaba la pantalla y que sugería una relación mucho más profunda y significativa entre los dos actores. Y como suele suceder en estos casos, nuestras sospechas se confirmaron. Al principio, como es comprensible, ambos fueron extremadamente herméticos al respecto, guardando celosamente su intimidad. Negaban rotundamente cualquier tipo de romance, insistiendo con firmeza en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo con una excelente relación profesional. Pero seamos honestos, las miradas lo decían todo. Esas miradas cargadas de complicidad, esas sonrisas que parecían esconder secretos, esos gestos sutiles pero innegablemente cariñosos, todo hablaba por sí solo, revelando una historia que iba mucho más allá de una simple amistad. Los fans, como siempre, con su agudo sentido de la observación y su pasión desbordante, se convirtieron en verdaderos detectives. Recopilaban meticulosamente cada pista, analizaban fotos y vídeos con lupa, interpretaban cada declaración y alimentaban con fervor la esperanza de que ese amor que nos mostraban en la pantalla se hiciera realidad, trascendiendo la ficción para convertirse en un romance de carne y hueso. Y finalmente, después de tanta especulación y anhelo, la confirmación llegó, desatando la euforia entre los seguidores de la pareja. Pero, ¿qué fue exactamente lo que enamoró a Hande de Kerem? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho alguna vez. No podemos saberlo con certeza absoluta, ya que los sentimientos son algo intrínsecamente personal y subjetivo, un territorio inexplorado donde solo la persona que los experimenta puede conocer la verdad. Sin embargo, podemos analizar cuidadosamente los indicios, las declaraciones que ambos han hecho a lo largo del tiempo y los testimonios de personas cercanas a la pareja para tratar de hacernos una idea, para armar el rompecabezas y acercarnos lo más posible a la respuesta. En primer lugar, es innegable que la inteligencia y el agudo sentido del humor de Kerem fueron factores de gran peso en la ecuación. Kerem es un hombre muy culto con una mente brillante y una sed insaciable de conocimiento. Es un gran conversador, capaz de mantener una charla interesante y estimulante sobre cualquier tema. Y además posee una capacidad increíble para hacer reír a la gente, para iluminar cualquier ambiente con su ingenio y su chispa. Se dice que Hande siempre admiró profundamente su inteligencia y su habilidad para ver el mundo desde diferentes perspectivas, para analizar las situaciones con una mirada crítica y original. Además, su particular sentido del humor, a veces sarcástico, a veces absurdo, pero casi siempre ingenioso, la hacía reír a carcajadas, contagiándola con su alegría y buen humor.
Y como bien sabemos, una mujer a menudo se enamora del hombre que la hace reír, del que le alegra los días y le roba sonrisas. Otro aspecto fundamental que seguramente influyó en el flechazo fue la forma en que Kerem la apoyaba y la alentaba constantemente. Ande, a pesar de su inmenso éxito y su arrolladora popularidad, siempre ha sido una persona humilde y, en cierto modo, un poco insegura. A pesar de su talento innegable, a veces dudaba de sus capacidades y se enfrentaba a sus propios miedos e inseguridades. Kerem, al parecer, jugó un papel crucial en ayudarla a creer más en sí misma, a confiar en su talento y a superar sus temores. La animaba a asumir nuevos retos profesionales, la felicitaba sinceramente por cada uno de sus logros y siempre estaba allí para consolarla y brindarle su apoyo incondicional en los momentos difíciles. Ese apoyo constante, esa confianza inquebrantable en ella, fue algo que Ande valoró enormemente, un pilar fundamental en su relación. La química que ambos proyectaban en la pantalla, por supuesto, también jugó un papel importante, quizás incluso determinante. Cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte y evidente como la que tenían Ande y Kerem, es difícil no sentir algo, es casi inevitable que surja una atracción mutua. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo eso era palpable, trascendía la pantalla y creaba una atmósfera de intimidad y pasión que era imposible ignorar. Esa química innegable, esa atracción irresistible, seguramente contribuyó de manera significativa a que Ande se enamorara de Kerem. Además, hay que tener en cuenta que ambos compartían muchas cosas en común, lo que facilitó la conexión y fortaleció su relación. Ambos son actores exitosos con agendas apretadas y una vida pública muy expuesta. Ambos aman viajar, explorar nuevos lugares y sumergirse en diferentes culturas. Ambos tienen un gran sentido del humor y disfrutan de la compañía de sus amigos y familiares. Y ambos son muy familiares, valoran los lazos de sangre y se preocupan por el bienestar de sus seres queridos. Esas similitudes, esos intereses compartidos, facilitaron la comunicación entre ellos, les permitieron entenderse a un nivel más profundo y fortalecieron su relación. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la sensibilidad y la empatía que caracterizan a Kerem. Se dice que Kerem es un hombre muy atento, muy considerado y muy preocupado por los demás. Siempre estaba pendiente de las necesidades de Ande, se aseguraba de que estuviera cómoda y feliz, y la sorprendía con pequeños gestos de cariño que demostraban su amor y su afecto. Esa sensibilidad, esa empatía, demostraba que Kerem era un hombre de gran corazón, un hombre capaz de amar y de cuidar a su pareja de manera genuina. Y por supuesto, no podemos olvidar el innegable atractivo físico de Kerem. Seamos honestos, Kerem es un hombre muy guapo. Su sonrisa cautivadora, sus ojos expresivos, su físico atlético, todo en él es atractivo. Y aunque el físico no lo es todo y la belleza interior es mucho más importante, es innegable que juega un papel importante en la atracción inicial. Seguramente Ande se sintió atraída por la belleza física de Kerem, pero también, y quizás aún más, por su belleza interior, por su carisma, su inteligencia y su bondad. En resumen, lo que enamoró a Ande de Kerem fue una combinación de factores: su inteligencia, su sentido del humor, su apoyo incondicional, la química innegable en la pantalla, sus intereses compartidos, su sensibilidad, su empatía y por supuesto su atractivo físico. Fue una mezcla perfecta de cualidades que hicieron que Ande se enamorara perdidamente de él. Aunque su relación llegó a su fin, lamentablemente el impacto que tuvieron juntos en la vida de muchos fanáticos, y el recuerdo de su amor, aún perdura en nuestros corazones. Nos mostraron la magia que puede surgir cuando dos personas conectan a un nivel profundo, tanto en la pantalla como en la vida real. Nos recordaron la importancia de la amistad, el apoyo mutuo, el humor y la pasión en una relación. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que el amor es un sentimiento hermoso y complejo, y que cada persona tiene sus propias razones para enamorarse. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan de esta historia de amor. ¿Creen que Ande y Kerem verán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión? Dejen sus comentarios.
Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de sorpresas. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.